contento con la hermana. Yo salí como a los 7 días, más o menos. Creo que los tres hemos tenido más o menos la misma cirugía. 5 horas fue la mía. Y salí como 7 días después para la casa. Y después, 6 días después o 3 días después fui a ver el médico. Cuando llegué el cirujano me dice, puedes comerte todo lo que tú quieras. Le dije a Blanquita, un sándwich cubano con batido mamá. Va a ser el cómodo. Amén. Vamos a compartir la clase, la número 12. Yo voy a pedir al hermano Elio que nos lea Romanos de 7 del 1 al 6. Sabemos que es hasta el 8:4, pero lo que vamos a hacer, vamos a dividir la clase en 3 diferentes etapas. Vamos a ver lo que es la ley con el creyente, la ley con el pecado y la ley con la santificación. Porque Pablo, ahorita lo voy a explicar por qué lo vamos a hacer así. Pablo es un escritor que hay que conocerlo bien profundo. No estoy hablando de conocimiento intelectual ni nada de eso, sino el estilo que él usa. Porque a veces él juega como una jerigonza, juega como un rompecabezas, especialmente en el capítulo 7 de Romanos. A mí me cogió alrededor de 15 años, lo voy a decir sinceramente, de poder entender este capítulo un poquito, un ápice, por el estilo que él usa. El estilo que él usa no es un estilo fácil para el lector, porque él juega mucho con las palabras, juega mucho con simbolismo. Entonces, como es una escuela dominicana, eso queremos aprender, ¿entiendes? El hermano él nos va a leer del 1 al 6. En el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Dice así: ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esta ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estamos en carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para que aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. No tendría Selena que haga una oración para empezar con la palabra. Los cielos santificados sean tu nombre. Gracias, Señor, por estar aquí en tu presencia, Padre, porque los fines siempre están a pedirte tu bendición, Señor. Bendice, Padre, esta casa dominical y todos los hermanos que están aquí presentes, en el nombre de Dios, Señor, y estamos bendícelo grandemente, los que nos piden también, Señor. Bendice a hermano Luis y todos los hermanos que están aquí. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Si después de haber reverenciado la palabra, no podemos sentar. Tenemos en nuestra Biblia, segunda de Pedro, capítulo 3,
Hace un poquito frío, ¿verdad? Está bien, está buenísimo. Está perfecto. Yo creo que los de atrás tienen que venir para adelante y para después a ver si estamos para con los de atrás para adelante. Ellos no lo Para atrás. entienden. Sí, bueno, ok. ¿Es una vez? Estamos bien, estamos bien. Hay que buscar un balance. Ok. Segunda Pedro, ¿no? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 15 al 16. Leemos la palabra del Señor. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, que según su sabiduría, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles. So, cuando les dije que me demoró 15 años para entender este capítulo, ahora lo podemos entender, ¿verdad? Porque están diciendo Pedro, que era un discípulo, que tuvo 3 años y medio con el Señor, equivalente a 21 años de escuela, de escuela bíblica. Los 3 años y medio con Cristo es 7 veces más para ellos lo que experimentaron ellos. Y Pedro no entendía muchas de las cosas que hablaba Pablo. Amado, Pablo, según la sabiduría, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos o inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Entendemos el apóstol Pablo, de los apóstoles, para mí es el más que hizo contribución al Nuevo Testamento. Sin Pablo, no vamos a decir que Dios no lo pudiera haber hecho, o que Dios hubiera buscado a un Timoteo, hubiera buscado, pero estamos hablando de Pablo. Para entender a veces lo que Pablo habla, tenemos que estudiar primero al autor. Tenemos que ver cómo que el autor se expresa, cómo es que habla, el juego de palabras que él usa. Él usa mucha metáfora, él usa mucho simbolismo y usa mucho simil, analogía, alegorías. O sea, Pablo da a entender un evangelio que de verdad el Espíritu Santo tiene que penetrar en la persona en cuanto a entender lo que está hablando Pablo. Pablo habla con simil. ¿Qué es lo que es un simil? Según el diccionario es semejante o parecido a otro. Usa la palabra como mucho. Cuando hablamos de cómo, hemos oído también Pedro que dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. No es que el diablo es un león, sino que tiene las características de, podemos decir también, como a veces me pasa a mí, he terminado de comer como un buey. No es que yo sea un buey, sino que en ese momento comí mucho. Entonces yo mismo me usé un simil para mí. Arnaldo dice que él siempre, ¿cómo es que dice, pastor? Siempre he comido como nunca. Hace un año. Arnaldo, sí. Hace años lo comí así. ¿Hacía? Años lo comí así. Okay. También Pablo usa analogía. Él usa las analogías, es comparar o relacionar. Es como que todas más o menos encajan y usa mucho la alegoría. Hablar figuradamente, representar una idea. Y vamos a las escrituras en Gálatas, capítulo 4. Capítulo 4, del 22 al 24. Parece que está frío, ¿verdad? 4, 22 al 24. El capítulo 4, del 22 al 24. Vamos a ver cómo Pablo usa la alegoría aquí en este pasaje. Dice, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría. Pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Esta es
acá. No vamos a entrar en el texto, no queremos explicar el texto, lo que queremos hacer el trasfondo de la manera que Pablo usa el lenguaje que él está usando para comunicar una verdad. Y eso es un tipo de alegoría. Okay. En el versículo 1 dice: ¿acaso ignoréis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto éste vive. Si ustedes pueden ver ahí, en el capítulo 7, del 1 al 6, Pablo usa la palabra ley 8 veces, el cual muchas de ellas se relacionan en sí mismos, pero hay una de ellas que no se relaciona en sí mismo, pero usa la palabra ley. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. ¿De qué ley está hablando aquí? La ley de Moisés, el código de Moisés. Entonces, ¿qué es lo que nos está enseñando Pablo aquí? Pablo nos está enseñando que él se está dirigiendo a judíos. Él se está dirigiendo a judíos. Aunque es un libro que es el libro de los romanos, que es para los gentiles, pero también aquí él se está enfocando en judíos. ¿Por qué? Porque los judíos se movían alrededor de dos cosas: la ley y el templo. Y Dios que vino y le quitó la ley, le estableció la gracia y le destruyó el templo. Que todavía el templo no ha podido hacer más sacrificios en el templo. Y todavía hay enseñanzas por ahí que dicen que va a haber el templo de Ezequiel, que se está construyendo y los sacerdotes ya se están preparando y están preparando los animales. Eso es una herejía. La obra final de sacrificio perfecto fue Cristo, en hebreo. Si yo creo que va a haber otro templo, yo no he creído en Cristo. No solamente eso, yo estoy tomando la sangre de Cristo por inmunda y la estoy pisoteando. Así que eso es una herejía donde ustedes quieren que lo oigan. Y lo digo con toda certeza, sin miedo, sin nada. Eso es una herejía. El templo ya se hizo, ahora el templo somos nosotros, piedras vivas, la iglesia de Jesucristo, judíos y gentiles. Esa es la enseñanza que hubo hace 1800, un señor que dijo que Dios tiene dos pueblos. Y por medio de ese hombre ha salido toda la gran enseñanza que ha venido. A mí me mandó alguien una revistica que se llama viene de Jerusalén, la noche, algo de eso, y alguien me la recomendó y me llegó Luis Machado. Cuando la abrí, le dije a Blanquita: tírala a la basura, con toda confianza. El error no puede, esa revistica la comparo yo como la de los testigos de Jehová, a la basura. Y es evangélica, y miles y millones de cristianos siguiendo todas estas herejías. Bueno, vamos a salirnos de esto. Amén. Okay. Aquí le está hablando al pueblo judío. Le dice a ustedes que conocen la ley de Moisés, porque ellos no querían soltar la ley. Le sigue diciendo que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto este vive. Fíjense como el juego de palabras que usa Pablo ahí, pero él cambia su conversación completamente. Cuando él está hablando a los judíos, ahora se tira para la humanidad y usa la palabra ley, ahí la segunda ley, como principio. Como principio. Hay una ley dentro de mí que me inclina a pecar. Ahora no le está hablando a los judíos, ahora le está hablando a todo el mundo. Le está diciendo a los judíos al mismo tiempo: fue necesario que la ley de los judíos viniera para poder tratar la ley de principio que tiene todo ser humano. Que todo ser humano es pecador. Sigue diciendo. Ahora, sigue diciendo ahí: se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. La palabra hombre ahí es una palabra muy importante. Primero, la palabra en el diccionario quiere decir ser animado, varón o hembra. Ese es el diccionario de nosotros. Pero si sigues mirando
es el género masculino, sigue dando definiciones, pero esa es la principal. Pero cuando miras al hebreo, la palabra hombre es la palabra Adán. Es la palabra Adán. Y la palabra Adán es hombre o humanidad. Nos incluimos todos nosotros. Entonces, ahí pueden ver ustedes como en la segunda ley que Pablo usa ahí, ya no es la ley del código de Moisés, sino es la ley como principio. Porque él enlaza la palabra hombre junto con la segunda ley. Mientras que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive. O sea, que es ese principio, el problema que tenemos nosotros, que ese principio lo tenemos nosotros desde que salimos del vientre de nuestra madre. David decía en el Salmo 51, en pecado fui formado. ¿Cómo dice el Salmo? En pecado, en maldad fui formado, en pecado me concibió mi madre. Quiere decir que eso es una ley establecida, es lo que está diciendo Pablo aquí. Esto es una ley, pero esto es una ley de principio, no una ley dada por Moisés, escrita, que fue el mediador. Esto es una ley que le afecta a todo el mundo. Quiere decir que todo el mundo que nace de mujer trae el principio de esa ley, y esa ley es el pecado. El versículo 2. Ahora el apóstol Pablo empieza en el 2 diciendo, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Ahora, ¿qué ley estamos usando aquí? ¿Ley como principio o código legal? Un código legal. Porque cuando yo me uno, dejará el hombre su madre y su padre, se unirá en su mujer. Quiere decir que algo es un mandamiento establecido por Dios. Y eso no es como principio que todo el mundo se va a casar, sino hay que tomarlo a cuenta y se tiene que llegar a hacer. La ley matrimonial es por vida, hasta que la muerte los separe. El número 3. Así que si en vida del marido se uniera a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre de la ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. ¿Qué pasa aquí? Aquí hay otra ley. Hay un pacto. Hay un pacto establecido matrimonial. Y dentro de ese pacto matrimonial se tiene que honrar. No se puede violar. Está casada la mujer con el marido, y si esa mujer se une con otro hombre, es llamada adúltera, en el 3. Ahora, Pablo sigue con el civil. El 3. Así que si en vida del marido, así también vosotros, hermanos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. ¿Qué es lo que nos está enseñando Pablo aquí? Por medio de la analogía o el símil del matrimonio. En el 4, ¿quién me puede, si están entendiendo? Como le dije, es un poquito difícil a veces las cosas estas de Pablo, pero en el 4 dice, así también, estamos hablando en el capítulo 3, estamos hablando de que el hombre es casado con la mujer se une al hombre. Si la mujer viola ese pacto, es llamada adúltera. Entonces ahora Pablo lo que está haciendo es una introducción para introducirnos a nosotros, que nosotros estamos casados con la ley. ¿Entendieron? Nosotros estamos casados con la ley. Nosotros estamos casados con la ley. Vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Jesucristo. Ahora, yo